Estudiantes, muy buenos días. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy. Seguimos viendo parte del siglo XIX y, por supuesto, ahora vamos a tener un nuevo propósito. Conocer el panorama de Chile, Perú y Bolivia hacia el año 1879, antes que estalle la Guerra del Pacífico. Nuestro tema entonces son aspectos políticos, económicos antes de la Guerra del Pacífico. En nuestra clase anterior habíamos visto solamente una parte que era pues correspondiente a lo que es el Perú. Hoy tenemos que hacer ese tipo de comparación entre estos tres protagonistas, Chile, Perú y Bolivia, antes de la guerra. ¿Qué pasaba, no? Bueno, en el aspecto internacional, por ejemplo, Chile, desde que concluyó su etapa de la independencia, ellos vivieron tranquilo, sin problemas con ningún país vecino. Prácticamente pues tuvieron relativamente una paz. Pero claro, ¿no? Ellos astutamente, quizás más adelante ya llegándose a esta etapa de 1879, se venía pues la famosa carrera armamentista para ellos, ¿no? En cuanto al Perú, después que logramos, por ejemplo, la independencia, recordemos pues que Bolívar se retira del Perú y prácticamente se convierte en enemigo nuestro. Por lo tanto, tuvimos que afrontar justamente parte de guerras con, en este caso, Colombia. Además, pues, por ejemplo, que vimos en la clase anterior hace poco, ¿no? Que vendría a ser con España y también en algún momento, pues, algunos conflictos también con Chile, ¿no? Recuerden ustedes entonces que el Perú vivía entonces una etapa bastante conflictiva todavía con algunos países, ¿no? En el caso de Bolivia, tuvo que en este caso ver la parte de la creación, ¿no? del país a partir de 1826, ya que sus vecinos países, como incluyendo el Perú, también pues le provocó la guerra, el mismo país de Chile, Argentina y Paraguay. Entonces fue el país que más prácticamente tuvo enemigos, ¿no? Después de la etapa de la independencia. Ahora, en el aspecto interno de cada país. Por ejemplo, Chile desde 1818, que fue su independencia, vivió también una etapa interna tranquila, un poco más organizada, y que en esa etapa, pues, lo único que se vio, por ejemplo, la disputa de llegar al poder entre los famosos liberales y los conservadores. Tanto es así, pues, que en todos esos periodos, ¿no? Hasta el año 1879 solamente tuvieron 6 presidentes, que quiere decir que ahí no hubo, por ejemplo, golpistas, no hubo la parte, pues, como vivió el Perú, ¿no? Una etapa, pues, de muchos derrocamientos de gobiernos, ¿no? Cuando vivimos, por ejemplo, la parte del militarismo. Entonces, nuestro país vive una etapa inestable con 20 presidentes, pues, que llegaron a gobernar, ¿no? En el caso de Bolivia, de la misma forma, ¿no? Padece una etapa, pues, ¿no? Donde aventureros, en este caso, ambiciosos, que tan solo, pues, buscaban también llegar al poder, similar a nosotros, y que ahí, pues, encontramos a los famosos capitanes del siglo, ¿no? Llamados así, los brazos guerreros de los Andes. Todas estas características, pues, hacían también, pues, que ellos tuvieran muchas similitud, ¿no? En la forma de gobiernos que vivía en el Perú. Ahora en el aspecto económico, Chile tuvo una buena prosperidad, ¿no? Casi continua, ventajosa, además la posición geográfica, de ahí tenía muchos puntos para poder quizás llevar su actividad comercial, ¿no? Y por supuesto conectaba mucho a lo que son algunas ciudades entre sí. En cambio, en nuestro país habíamos estudiado, inclusive nosotros antes de este periodo, por ejemplo, que apenas los ingresos estaban pues con el desarrollo de nuestra agricultura, la minería que poco a poco también ya estaba prácticamente limitándose, el comercio era bastante escaso, ¿no? Según Jorge Basadre, recuerden ustedes pues que llamó al Perú una prosperidad falaz, a pesar que teníamos la oportunidad de desarrollarnos con la famosa venta del guano, ¿no? Entonces,
Y más aún todavía, en tiempos posteriores al guano también se descubre ya el salitre. Sin embargo, pues nuestros gobernantes despilfarraron todos estos ingresos y más aún, pues tuvimos que seguir prestándonos dinero a los extranjeros y por supuesto endeudarnos más. En el caso de Bolivia, bueno, fue un territorio pues hasta el día de hoy un poco abrupto, ¿no? Donde no hay vías de comunicación y esto también, por ejemplo, les impedía un poco, a diferencia de Chile que tenía pues un mejor acceso al mar, ¿no? Lo único pues que aventajaban ellos probablemente porque tenían sí algunos recursos naturales, así como nosotros teníamos nuestra mina de oro con el guano, ellos tenían por ejemplo lo que es el café, el cacao, la quinoa, muy apreciada además pues no estos recursos pues para de alguna forma eh, enfrentarse a algunas dificultades económicas. Bueno, entonces, estudiantes, esto más o menos es el panorama que se presentaba en estos tres países antes de la guerra con Chile. Muchas gracias por su atención e iniciamos nuestro trabajo el día de hoy.